Gracias una vez más, mis amados. El Espíritu del Señor esté siempre con ustedes. Su Espíritu les acompañe en todo momento, en todo lugar. Que en esta hora se ha entronado con mayor fuerza, con mayor presencia, sobre todo para despertar nuestros oídos, para abrir nuestros ojos y poder mirar aquellas cosas que todavía no hemos podido recibir, percibir por medio de la vista, sobre todo por la vista espiritual. Así le ruego en el nombre de Jesús que usted pueda convocar al resto de la familia, que se prepare allí donde está para recibir esta palabra en la certeza de que va a cambiar su vida, de que va a generar una transformación que es necesaria para alcanzar el propósito de Dios. Así, todos los que escuchen juntamente con usted coadyuvarán todos juntos para que no solo el propósito suyo, sino el propósito de la familia, el propósito de cada uno, personal, individual, pueda llevarse también a cabo por medio del Señor, que entendamos nosotros lo que vamos a recibir. Le ruego en el nombre de Jesús que no se quede con el mensaje. Comuníquele en esta hora a todo el que sabe usted que requiere, que comparte, que desea una transformación también en su vida, que estamos en el aire, que es el momento de recibir la palabra de Dios y que esto le va a hacer bien. Por lo tanto, le ruego pues que comparta el mensaje y si usted no se ha suscrito a nuestro canal, yo le invito a usted a que se suscriba. Así que reúna al resto de la familia, reúna a todos los congregantes que usted tiene en su hogar, aproveche la oportunidad. Si alguno no se congrega, pero cree usted pues que es necesario también compartir con él la palabra de Dios, entonces aproveche este momento, que así a veces nosotros no sentimos la vergüenza de pensar o de creer que vamos a estar en la iglesia, sino que poco a poco allí sentado donde está o como pueda recibir el mensaje, o sea, le vaya haciendo el efecto, la palabra que está recibiendo. Estoy muy agradecido de usted por toda la atención que nos ha dado, por la ayuda, por su ofrenda, por su diezmo, que Dios se lo multiplique al 100 por 1, todo el esfuerzo que ha hecho para ayudarnos también en este accionar. Le dejo claro que la actividad de la iglesia no se termina, así como Dios no descansa, el Espíritu no duerme, asimismo pues nosotros también seguimos haciendo todas las cosas. Si usted tiene necesidad de alguna oración, no dude en dejárnoslo saber. Allí mismo donde usted va a recibir ese mensaje, si el mensaje cree usted que le bendice, pues le puede prosperar, le puede ayudar, déjenos su comentario allí, háganos saber que la observación de lo que usted ha recibido. Es importante también porque este tipo de cosas nos ayudan a nosotros a seguir adelante, a motivarnos, a buscar la fuente, a buscar aquello que creemos nosotros puede hacerle falta según el comentario que usted esté haciendo allí. Así que no dude, no tenga miedo, no tenga temor, comente allí después que reciba la prédica o mientras escucha la prédica, todo aquello que le sea pues a usted posible hacer saber. Sobre todo si sabe que nos puede ayudar. A los que están fuera del país, a todas aquellas personas que nos siguen, nuestros hijos, los que antes estuvieron acá en nuestra iglesia, pero debido a cierta necesidad pues están fuera, hasta ellos también llega esta gran bendición. Les comparto igualmente lo mismo, no se queden con el mensaje, compártanlo con los demás. Si usted puede invitar a alguien más, luego a volver a ver la prédica o a enseñarle, o úselo inclusive como parte del redil, como parte de aquello que cree usted también que le puede edificar a las personas. Así pues, sabemos que se estaría cumpliendo el mandato que nos dio el Señor de ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Nosotros lo hacemos de esta forma hoy día y hasta que el Señor pues nos vaya abriendo puertas, nosotros lo haremos. Les recuerdo que muy pronto nosotros ya estamos con toda la estructura preparándolo acá para que todos estos servicios se lleven en vivo y nosotros pues podamos entonces compartir juntamente con los que están fuera todas estas cosas que hoy nosotros podemos compartir. Prepárese allí donde está, prepárese con lo suyo, prepárese para orar, sentado, parado, manos alzadas, ojos cerrados, como usted quiera, pero en este momento también es de poner esto en las manos del Señor, de pedirle pues que nos traiga la revelación y que nos enseñe aquello que realmente nosotros necesitamos, aunque pueda chocar con lo que nosotros conocemos, si es del Señor sabemos que va a ser posible cambiarlo. Así que preparados pues allí donde estamos, vamos a pedirle al Padre Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, que sea Él estronado en nosotros, que sea Él en mi corazón, que sea Él en mi boca y que sea Él dando la palabra
a todos y cada uno según la necesidad que tiene cada uno. Te pido, Padre poderoso, tú que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, que sea tu voluntad la que venga acá a esta tierra, que venga el cielo, tu gobierno se establezca aquí, y no sea nuestra intención, no sea nuestro propósito, sino el tuyo, tu voluntad que se cumpla en este lugar. Te ruego pues que esta palabra sirva para sustentar a todo tu pueblo, a toda tu iglesia, a toda la familia del reino, Señor, la familia de la fe, que no le falte a ninguno nada, desde los más pequeños hasta los más ancianos. Te ruego asimismo, Señor, que si alguna necesidad tenemos nosotros adicional a las conocidas o que nosotros no entendemos, sea suplida pues por medio de la gloria de mi Señor Jesucristo, quien murió por nosotros en una cruz, quien se hizo pobre por nosotros, para que con nosotros pues entonces con su riqueza fuésemos enriquecidos. Así te ruego pues, Señor, se cumpla esta tu palabra en cada uno de nosotros, de cada uno de los que reciben la palabra. Te ruego asimismo que quites de nosotros toda amargura, toda falta de perdón, que nos perdones por nuestros errores, así como nos enseñas a nosotros también a perdonar. Porque ciertamente, Señor, a veces nosotros lo decimos de boca, pero no lo hacemos de corazón. Te ruego pues que cuando eso acontezca, nos redarguya tu espíritu, tu palabra, que nos has enseñado, la que conocemos, para nosotros entonces estar en paz con todo. Y como está escrito, pues la paz tuya, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nos mantenga en nuestro pensamiento, llevándolo cautivo a la presencia de Jesús y a la obediencia de Jesús. Así pues te ruego que se cumpla esta tu palabra, que tu iglesia se levante, que tu iglesia sea verdaderamente de bendición, de consolidación para los que buscan de tu presencia, y que la gracia, Señor, esté sobre cada uno de nosotros. Yo te ruego, pues, porque tú no en vano viniste a esta tierra y sacrificaste a tu Hijo, y su sangre, Señor, nos limpió de todo pecado. ¿Cómo no agradecerte? ¿Cómo no darte mi vida en tus manos? ¿Cómo no entregarte todo lo que soy? ¿Cómo no obrar por tu espíritu? Si agradecido estoy porque antes perdido estaba, y he aquí que tú miraste, Señor, a un desecho, miraste tus ojos para tomarme y traerme a tu presencia, de la cual te ruego no me apartes nunca. Y si en algún momento mi pie se desviare, mi pensamiento, Señor, errare, viniese tu espíritu para traer la convicción. Así que yo te lo doy todo, Señor, te doy la gracia, te doy la bendición, te doy, Señor, la adoración, te doy la alabanza. Recíbela, Padre, porque otra cosa más valiosa no tengo, sino tal cosa. Porque ¿qué te puedo dar, Señor, que pueda suplir tal cosa? No hay nada, Padre, que tú puedas recibir o que yo pueda dar para que compense lo que tú has hecho por mí. Así que agradecido estoy de ti y siempre reconoceré que tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, y que tuyo es el poder del reino por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús, amén. Allí mismo donde está, si es posible, pues levante su mano y repita conmigo: el cielo y la tierra tengo por testigo que mi Señor ha puesto delante de mí la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Yo escojo hoy la vida para vivir en bendición junto a los míos, porque mi boca se ha llenado de la palabra de Dios y ella está llena de bendición. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Hace algunos años había una pareja acá en la iglesia, se congregaba con nosotros acá, y estaban pasando por una situación bien difícil. Ellos venían, ya conocían del Señor cuando se incorporaron acá a la iglesia, y venían pues de haber tenido una vida ostentosa y todo esto, conocieron del Señor en virtud de ciertas situaciones que le pasaron. Y bueno, después de eso se sustentaban limitadamente, pero su vida no cambiaba en mucho. Así que, vista esto, pues hablamos muchas veces y en una última, digo última porque después de eso ya ellos no se congregaron más. Bueno, al menos con nosotros, pues no se congregaron más. Ellos vinieron y conversaron conmigo. Estábamos nosotros, la pastora y yo, conversábamos con ellos. Y en ese momento él planteaba pues una situación de que no había cambio. Dice, oye, pero nosotros hacemos esto, estamos en la iglesia y todas estas cosas. Él va planteando una serie de cosas que yo le voy oyendo y él dice que su vida no cambiaba. Cuando yo le dejo hablar, siempre he dicho que usted quiere conocer a una persona, déjelo hablar,
ellos siguieron hablando, siguieron planteando, me di cuenta que habían ciertas cosas que no estaban conforme a lo que el Señor decía. Si bien es cierto que ellos hacían unas cosas buenas para Dios, las otras que no eran o que le parecían a ellos que estaban bien o no se daban cuenta que no estaban bien, que debían ser cambiadas, no querían aceptar que tales cosas eran así. Por lo cual, yo les dije a ellos que era un momento de revisar su vida y que miraran realmente qué cosa era lo que ellos estaban sembrando. Porque hasta donde yo sé, el que sabe lo que siembra no le teme a la cosecha. Sabe perfectamente qué cosa es lo que va a recoger. El problema es que cuando nosotros creemos en nuestra propia opinión que lo que estamos haciendo es lo correcto sin conocer palabra o obviando la palabra, vamos a tener entonces una cosecha que no es la que nosotros esperamos. No obstante, nosotros nos negamos a hacer el cambio, porque cuando yo planteé a estas personas a hacer ese cambio, ellos, lejos de aceptar tal cosa, lo que hicieron fue molestarse y decidieron no congregarse más con nosotros, no asistieron más a la iglesia. Hasta donde sé y conozco un poco de ellos, la vida que han llevado o la vida que han tenido no ha sido pues de un estilo de vida que podamos decir que has estado en paz y que has estado confortable, en bondad, en bien, en todo lo que nosotros al menos confortablemente esperamos al menos del Señor. El estar acá en el Señor, siempre lo he dicho y estoy completamente convencido de ello, no implica que usted no va a tener problemas, que usted no va a tener inconvenientes, que no va a tener adversidad, pero siempre va a tener la fortaleza para superarlo y dentro de todo eso que le puede ocurrir adverso, también hay cosas de virtud, cosas de bien, que a usted le van a compensar una cosa con otra y que le van a hacer llevar su vida en bien. No obstante, hay personas como esta que parece que ese momento confortable, ese momento de bien no está. Y no está porque así como ellos, nosotros muchos somos tercos y no queremos entender el cambio. Entonces, si no te gusta lo que estás cosechando, tienes que cambiar lo que siembras. Cuando tú no estás recibiendo, no estás cosechando lo que tú esperas, entonces hay que revisar cuál es la semilla o qué es lo que yo estoy sembrando. Amados, porque hay una ley que nosotros no podemos saltar. Y con eso no significa que a veces lo malo que tú estás viviendo es consecuencia de algo que estás sembrando. Del todo, sino que hay partes. El enemigo es muy astuto en no suplantarte o cambiarte todo lo que tiene, toda la semilla, sino que él basta con que siembre una sola semilla de cizaña y todo el resto del campo será contaminado. Déjeme desarrollarle luego el mensaje para que usted entienda qué es lo que trato de decirle. ¿Por qué? Porque hay una ley que usted no puede saltar. Hay una ley que es universal. La conozca o no la conozca, se la sepa o no se la sepa, la ley está y no la puede quitar. Esa es una de las características que tiene la ley de Dios, que se va a aplicar a buenos y malos, conozcas o no, ignorantes o no, que acciones sobre ella o no, ya sea que la omitas o no, igual se va a aplicar, vas a tener la consecuencia. Es como la ley de la gravedad. O sea, si tú te lanzas de un techo, igualito te vas a matar. Existe. La conozcas o no, ella te va a alar hacia abajo y el petotazo que te vas a dar es tremendo. Esa es la ley de siembra y cosecha. Gálatas 6:7 dice lo siguiente: no os engañéis vosotros mismos. Dios no puede ser burlado, pues lo mismo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Y dice entonces el versículo 8, que es importante. Si tiene su Biblia, medite, tome nota de los versículos y medite en esto. Dice el versículo 8, que el que siembra para la carne cosechará corrupción, mas el que siembra para el espíritu cosechará salvación. Ahora,
cuando él habla de esto, esa salvación no es solamente o hemos entendido mal que esa salvación es solamente para llegar el día que muramos nosotros, para tener la certeza de que vamos a llegar a la presencia de Dios. Es también acá esa parte de resurrección, porque la vida eterna y esa salvación no comienza cuando muramos, comienza cuando nacemos de nuevo al recibir a Cristo. Y cuando tú recibes a Cristo acá, comienzas a cambiar una serie de cosas que van a hacer más confortable tu vida y que te van a fortalecer a pesar de las adversidades, de los problemas y de las dificultades que tengas que enfrentar. Tendrás más fortaleza, más sabiduría y más certeza que lo puedes superar hasta llegar a la presencia de Dios. Entonces, cuando hablamos de que sembramos para el Espíritu, es porque nos guiamos por el Espíritu. La siembra debe ser hecha según el Espíritu Santo, según la dirección de Dios, según el propósito que Dios tiene con nosotros. Porque si hasta ahora no has tenido ni la prosperidad que esperas, ni la salud que esperas, ni todo aquello que sabes que te ha dado Dios, y no lo tienes, no lo estás recibiendo, algo debe ser cambiado, algo de nuestra actitud. Y usted dirá, pero yo no he hecho nada malo. Y a pesar de eso me vino tal cosa. ¿Qué crees tú? No es que sea precisamente malo. Pero si nosotros estamos haciendo algo bueno y Dios nos mandó a hacer eso bueno, nos va a traer una consecuencia que nosotros no esperamos. No sé si usted me logra entender. Pero, oye, pastor, me van a castigar por hacer algo bueno. No es que te castiguen, es que no estés en el camino que Dios ordenó. Y puedes estar procurando y creyendo que lo que estás haciendo es para Dios. ¿O no recuerda usted la palabra cuando el Señor dice que vinieron aquellos y le dijeron al Señor, que no todo el que le dice al Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino que en ese momento vendrán y le dirán, Señor, no hicimos milagros en tu nombre, no echamos demonios fuera, no sanamos a los enfermos? Y el Señor dice allí, y yo os diré, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. ¿Por qué? Porque ellos hicieron lo bueno en su propia voluntad y no en la voluntad de Dios. Por eso es necesario nosotros entender lo que Jesús dice cuando nosotros tenemos que morir, o cuando yo le digo acá a la iglesia que tenemos que morir. Es posible que tú hayas escuchado la palabra aquí y hayas dicho, oye, sí, el Señor me dijo que yo tenía que convertirme en un empresario. Ok, y comienzas a hacer, pero ¿estás seguro de que esa empresa fue la que te estableció el Señor? ¿O la forma como estás llevando a cabo la empresa es la que estableció el Señor? Para eso tú tienes que aprender a tener comunión con el Señor. Y la forma de nosotros hacer lo mejor posible es que nosotros dejemos de sembrar para la carne, dejemos de ser guiados por la carne. Juan, tú tienes que morir. Hay que morir a la condición que nosotros conocemos. Juan 12:24 dice lo siguiente. Jesús está hablando a sus discípulos y a todos los que están alrededor. Y le dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo y no da fruto. Pero si muere, él llevará muchos frutos. Es decir, tienes que morir a la condición que tenías anteriormente, antes de conocer a Cristo, y ser guiado en su totalidad por el Espíritu, para que todo entonces pueda tener los resultados. Morir es dejar de escuchar, dejar de ser guiado por los deseos que tiene la carne y no por los deseos que tiene el Espíritu. Porque Él es el que conoce el propósito al cual nosotros hemos sido llamados. Y si nosotros no lo hacemos de esa manera, difícilmente nosotros vamos a poder salir o tener el resultado que nosotros esperamos. Tiene que escuchar muy bien y reflexionar en esto, porque son detalles que nos van a guiar a nosotros, detalles que nos van a hacer falta en nuestra vida, detalles que a veces por obviarlo, esas pequeñas cosas nos hacen desviar y llegamos tan lejos, como cuando le hablaba del efecto mariposa, llegamos tan lejos del propósito que tenemos que luego creemos nosotros en esa certeza
que estamos haciendo lo correcto porque no vimos la gran diferencia. Le he dicho, y recuérdelo usted, que a Satanás no le importa disfrazar el 1% de la verdad con el 99% de mentira. Y usted llega a pensar que como que es el 1%, no le va a hacer daño a nadie, pues ese 1% es lo que marca la diferencia. ¿Sabe que aviones se caen si un tornillo no es puesto en el lugar que fue determinado y calculado donde debía ser? Y a veces por eso hacen las grandes investigaciones cuando se estrella un avión y determinan de repente es que el herraje tal se aflojó, era de mala calidad y se aflojó, vista esa situación, entró el aire y bueno, hizo un desastre. Así mismo, señores, es en nuestras vidas. Satanás sabe que si nosotros nos desviamos un medio centímetro, apenas milímetros nos podemos desviar, y cuando nos damos cuenta, al correr del tiempo, como Satanás es paciente, estamos lejos del propósito en el cual nosotros debemos estar. Por esa razón, la petición del Señor es que debemos morir para poder dar los frutos que Él espera de nosotros. De lo contrario, quedaremos solos. Pero cuando le hablan a la persona de morir, que en este caso es un cambio radical que tiene que experimentar en su vida, le va a costar porque ya tiene costumbres. Ya está tan habituado. En este aspecto, la cultura y la costumbre para nosotros es mortal. Cuando conocemos a Cristo, debemos someternos al reino, a las leyes del reino, a cómo funciona el reino. Y el reino de los cielos es sobrenatural. Pero nosotros estamos acá habituados a esto natural, a este proceso racional que nosotros tenemos. Así que para que nosotros podamos entender, hay que morir. Por eso la palabra, si se quiere, expresa algo radical. Ya no hago los negocios como estaba acostumbrado, como yo aprendí a hacerlo. Ya no hago las acciones o el proceso de hacer una cosa como antes lo hacía. Dios dice que nosotros tenemos que hacer las cosas en excelencia, como que fuesen para Él. Antes yo lo que vendía era arepa, pero no me importaba cómo, si quedaban bien o no, o si me lavaba las manos o no, si tenía la higiene o no. Total, a veces llegué a pensar en mi mente, como algunos que trabajan así, nadie me está viendo. Y como nadie me está viendo, nadie sabe cómo lo hace, así que da igual. Total, ellos van a ver el resultado final. Pero Dios sí está viendo. Y cuando tú entras en un proceso, todo el proceso tiene que ser hecho en excelencia, a fin de que tú obtengas un producto de excelencia y la gente sepa con lo que está recibiendo que hay certeza en un proceso que, aunque él no lo ve, sabe que guarda toda la asepsia y todo el procedimiento y la calidad de lo que realmente estás expresando. Así es el servicio, así es todo lo que hace, así son las relaciones, así debes mostrarte para con tus hijos, en tu hogar, en tu empleo, en tu empresa, en los estudios, en todos lados. Tienes que mostrarte de esa manera. Eso es lo que significa morir a eso, a la carne, y entonces nacer para Cristo y dar los frutos que espera el Señor, porque hasta ahora los frutos que tenemos no son los que espera el Señor, son frutos de la carne, y esos frutos de la carne no te darán para salvación. ¿Ves cómo se relaciona una cosa que es netamente espiritual con lo que nosotros estamos haciendo? Cuando entendemos esto, aprendemos entonces a hacerlo. Para hacer esto, nosotros debemos entender entonces que esa muerte de la cual está hablando Jesús tiene que ser de la forma aprendida. En pocas palabras, tenemos que desaprender. Para lo que nosotros conocemos ahorita, está relacionado con un entender de acuerdo a nuestros sentidos. Y lo que vamos a hacer ahora tiene que ser de acuerdo al Espíritu. Primera de Corintios 15, 36, 37. Pablo está hablándole a los corintios acerca de lo que es la resurrección. Y prácticamente es un debate. Y la gente está allí, que estaba allí, reclamaba o decía o discutía o se confrontaba
¿De qué manera tenía que resucitar las personas? Y Pablo le hace una explicación que es aplicable a todo lo que usted hace y entienda lo que es por medio del Espíritu. Y él, después de explicarle cómo es el proceso, le dice en el versículo 36, y los llama de esta manera, le dice, necios. Les llama necio, necio. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere primero. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere primero. Y está hablando de nosotros, de la resurrección. Si tú no mueres, no puedes resucitar. Y se entiende, o algunos que leen literal dicen, bueno, es la carne para resucitar. No, tienes que morir justamente en la carne estando vivo. Cosa extraña, ¿verdad? Estando vivo, mueres a los deseos de la carne para ser guiados por el Espíritu. Si no mueres al deseo de la carne, no va a vivificarse lo nuevo, lo que lleva. Porque él dice, en el versículo 37, dice, y lo que nace, lo que sale, no es el fruto que tú siembras, lo que ha de salir. Lo que ha de salir no es el fruto que siembra, sino lo que lleva por dentro. Él está hablando de un principio de siembra y de semilla. Cuando usted siembra una semilla de mango, no sale, usted no entiende cómo. Usted no sabe el proceso. Proceso celular embriónico de ADN. Entiéndalo como ADN. Así como hemos tratado nosotros de entender por lógica lo que ocurre en la unión entre un hombre y una mujer. Tienen una relación sexual, la mujer queda embarazada y luego tiene un hijo. Pero, o sea, ¿cómo se forma? De hecho, la palabra nos dice, así como tú no sabes cómo se forman tus huesos en el vientre de tu madre, porque no lo sabemos, lo desconocemos, pero hay un potencial del ADN capaz de formar un ser humano. Así, cuando tú siembras la semilla, aunque ves esa semilla redonda, como quiera que sea, es lo que siembra, esa semilla no es lo que sale, sino que dentro de la semilla hay algo más poderoso, que lo que sale es una planta. Y esa planta dentro, tampoco sabes cómo, tiene frutos. Y esos frutos son los que tienen la semilla, que contienen el ADN, que luego van a tener. Por eso Pablo dice, necio, si lo que siembras no muere primero, no se puede vivificar. Para vivificarse, tiene que morir primero. Entonces la semilla muere y va a dar fruto, es a lo que tiene por dentro. Tú no lo puedes ver, pero es el ADN. Entonces, entiende, cuando el hombre fue formado, Dios sopló y puso su espíritu y le dio aliento de vida. Allí fue donde dice mi Biblia, que el hombre fue un ser viviente. Cuando el hombre pecó, nos separó de esa condición. Nacer de nuevo, morir a la carne, es darle vida al espíritu que llevamos dentro para que dé los frutos que Dios puso o que ese espíritu, el ADN de nosotros, lleva por dentro. Cuando hablamos de propósito, cuando hablamos del éxito, cuando hablamos de la victoria que tú debes tener, va por dentro. Cuando tú dejas que el Espíritu tome el control, entonces sabes cuál es la empresa, cuál es la familia, cuál es el negocio, cuál es el empleo que tienes que hacer. Para hacer eso, tú tienes que entender que debe haber una muerte a esa carne. Nosotros estamos hechos, vea, de una forma tal que respondemos a la racionalidad y al sentido común. Cuando respondemos a la racionalidad es porque algo ya existe.
Nuestra razón comprueba algo que ya ha ocurrido. Pero cuando nosotros respondemos al Espíritu, respondemos para hacer algo que aún no se ha hecho. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de los hombres, son las que Dios tiene guardadas para los que le aman. Entonces, estas cosas que viene el Espíritu a hacer con nosotros no se han hecho antes. Se pueden parecer, pero no se han hecho antes. Cada semilla es diferente, como cada uno de nosotros es diferente y tiene propósitos diferentes. Si no hay el cambio en la mentalidad, no hay forma de darle la supremacía al Espíritu. Por eso, Romanos 12:2 dice que no nos conformemos a este siglo, sino que debemos restaurarnos, transformarnos. Debemos renovar por medio de la transformación de nuestra mente, para que podamos conocer cuál sea la voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Si tú sigues por la carne, tú no puedes conocer cuál es esa voluntad de Dios. Por lo tanto, no puedes determinar qué cosa es lo que estás sembrando que no te está dando los resultados esperados. Porque no conoces la voluntad de Dios, sino que tú decidiste, bueno, no importa, te mandaron a sembrar y está bien, estás sembrando, pero de repente no has leído la letra chiquita. Es como un contrato. Y no lees la letra chiquita. El mandato de sembrar, oye, está en letras grandes. Es la cláusula número 3. Perfecto, tienes que ir a sembrar. Y salgo a sembrar. Pero la letra chiquita que tiene esa cláusula dice que tú lo que tienes que sembrar son ajos o son cebollas. Pero tú estás sembrando mango. Y tú dices, pero a mí me mandaron a sembrar. Sí, pero no te mandaron a sembrar mango. Te mandaron a sembrar cebollas. No sé si me está entendiendo. Entonces, la situación no es simple y llanamente que me voy a convertir en un empresario. Ok, conviértete en el empresario. Pero ¿empresario de qué? Tienes que preguntarle al Señor. Tienes que saber. Porque, observe, Él le deja unas instrucciones muy particulares al pueblo de Israel. En Deuteronomio 22:9 dice allí lo siguiente: no sembrarás tu viña con semillas de diferentes clases. Lea su Biblia. Porque es necesario meditar en ella. No sembrarás tu viña con semillas de diferentes clases, porque perderás, no sea que pierdas tanto la semilla como el fruto de tu viña. Pastor, y entonces, ¿qué hago? No puedo hacer dos cosas. Acuérdese que el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir. Y el Señor lo que está diciéndole allí, no puedes mezclar el parecer tuyo, que es de la carne, con el ordenamiento que trae el Espíritu. No lo puedes ligar. Porque si tú lo ligas, si tú lo mezclas, si tú pones, ok, esto fue lo que me mandó el Señor, pero esto también me parece a mí que es bueno, entonces lo voy a hacer. Ok, el Señor me mandó a ser empresario, pero para mí es más cómodo, hacer esto. El Señor, yo no sé si me mandó a vender lechugas, verduras, no sé, pero yo creo que mejor es vender helado. Igualito, soy empresario, eso fue lo que dijo el Señor. No tienes que leer la letra chiquita, no puedes mezclar una cosa con otra. Entienda que es lo que dice tu carne y lo que dice el Espíritu. No que no pueda vender. Si le dan un negocio, un supermercado, usted va a tener que vender lechuga, helados y todo este poco de cosas. Pero entienda que lo que le dijo el Señor entonces es que usted se convertiría en un gran comerciante. Y cuando es guiado por el Espíritu, usted va a tener la victoria, usted va a lograr lo que realmente quiere hacer. Asimismo, su carácter en la familia. Usted no puede ligar eso, usted tiene que orar. Si su esposo o su esposa o sus hijos no se congregan, usted tiene que orar, doblar rodillas y de ser posible use la autoridad hasta que conozcan al Señor. Porque de lo contrario, usted tendrá siempre una mezcla en su casa. Si tu esposo o su esposa no conocen de Cristo y usted quiere aplicarlo o enseñarle los principios
bíblico que conoce usted, a sus hijos, va a tener problemas cuando su esposo tenga que desempeñar un papel para que esos principios se cumplan. Porque él lo primero que le va a decir que yo no estoy de acuerdo con eso. No, yo no lo quiero hacer. Él no sabe cuál es la autoridad de Dios. Él desconoce cuál es su responsabilidad, cuál es su obligación, cuál es el compromiso y cuál es el amor verdadero que debe expresar hacia su familia al cumplir esos mandamientos, al cumplir esos principios. Por eso no puedes mezclar. No dice la Biblia, no os unáis a yugos desiguales. Entonces, si yo no estoy teniendo los resultados que yo creo en mi relación con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, en mi hogar, tengo que revisar lo que estoy sembrando. Cambie lo que está sembrando y va a tener entonces el resultado que dijo Dios. Si entiende todo esto que le estoy explicando y usted se rige por medio del Espíritu, usted no va a tener ningún problema. Y aunque vengan las adversidades, aunque venga toda aquella gente que se levante contra ti, se va a cumplir la palabra. Vienen contra ti, pero no te vencerán. Pelearán contra ti, pero no van a hacerte nada. Por un camino vendrán y por 7 caminos huirán de ti. A tu lado caerán en miles, a tu diestra miles, a tu siniestra caerán 10,000, pero a ti no llegarán. Porque estamos siendo obedientes a la palabra de Dios. Por eso te digo, no es que te libras de los problemas, sino que sabes cómo superar los problemas, sabes cómo salir adelante, lo vas a abordar en paz, en confianza, en tranquilidad, sabiendo que Dios está contigo y que vas a clamar y vas a oír, vas a escuchar la palabra y te van a orientar hacia dónde tienes que ir para salir adelante. Por eso, una forma de saber que algo no está bien conforme a lo que dice Dios es que nosotros no estemos recogiendo lo que estamos esperando. Revisar qué es lo que estoy haciendo. Posiblemente tengo un ministerio y debo yo reflexionar y pensar, ¿estoy cumpliendo ese ministerio? Y cuando hablo de ministerio, no es justamente desempeñarse como líder en la iglesia, porque tú tienes un ministerio sacerdotal en tu casa. Tú tienes un ministerio de líder en tu casa, de ser ejemplo, de ser testimonio. Y con tu trabajo, con lo que hablas, con lo que haces, cómo te vistes, cómo caminas, cómo hablas con los demás, eso es un ministerio. ¿No dijo el Señor que nosotros seríamos testigos de Él en Jerusalén, que seríamos en Samaria, en Judea, en Samaria y en todos los confines del mundo? Bueno, eso es cumplir con eso. Y cuando la gente entonces ve que tú vas prosperando en todo, ¿qué crees tú que debe recibir la gloria? Tú inmediatamente dirás, gloria a Dios por todas estas cosas. Y la gente querrá entonces conocer al Dios que te está prosperando, que te sana. Y que a pesar de todos los problemas que tú vas confrontando, Dios está allí para sacarte adelante. La gente va a querer conocer ese Dios. Va a querer conocer a Jesús. Va a querer conocer del Espíritu Santo cuando saben que te dan fuerza, que tú no sabes de dónde sale, pero de repente tienes la fuerza, tienes el ánimo y cuando te ves dices, oye, pero tú trabajas como un muchacho porque siempre serás un muchacho. El espíritu no tiene edad. Así que si nosotros entendemos esto, vamos a saber entonces qué es lo que ocurre. ¿Qué es lo que está pasando con el resultado que estoy teniendo? Ahora, esto no va a ocurrir de la noche a la mañana, esto es un proceso. Y si es un proceso, yo tengo la paciencia, voy dando los pasos, uno a uno, un paso a la vez, voy haciendo las cosas, pero me doy cuenta cómo va cambiando mi vida. Cómo se van disipando las tinieblas, cómo comienzo a sentir ese gozo, cómo comienzo a sentir la paz, cómo comienzo a confiar en Dios. Y a pesar de que venga la circunstancia, yo no me detengo, yo sigo confiando en Dios. Así que hay que aprender, se tiene que dejar, mire, para que pueda surgir, para que pueda nacer lo interior, tiene que morir lo exterior. Lo que conocemos hasta ahora. Tiene que morir lo exterior para que puedan hacer lo interior, lo que llevamos por dentro. Y estoy seguro que Dios ha puesto en ti su Santo Espíritu y cuando esto salga a la luz, verás todo el poder. Ahora, debe darse cuenta de esto. Una semilla tiene el poder de que usted siembra la semilla, trae una planta y esa planta trae muchos frutos. Porque hasta donde sé, por ejemplo, una mata de maíz, usted siembra un solo maíz y le va a dar como resultado una planta de maíz. Una planta de maíz que va a tener varias mazorcas, como llamamos nosotros acá, jojotos,
y ese jojoto contiene varios maíces, incontables. Bueno, no incontables, si se dedica lo va a contar, pero usted no se imagina la cantidad que trae. Entonces así se va multiplicando. Usted quiere que eso se multiplique, sobre todo si es bueno. Pero déjeme decirle algo, esa ley también tiene que ver. Cuando nosotros sembramos algo errado, lamentablemente también va a funcionar la ley y se va a multiplicar lo malo que hemos sembrado. Cuando dices una mentira, cuando haces algo errado, cuando haces algo mal, eso también se va a multiplicar, señores, porque la ley se va a aplicar a todo esto. Por eso debemos revisar lo que nosotros estamos sembrando. Es posible que no lo hayas sembrado tú en tu desconocimiento, en tu ignorancia, como está escrito en la parábola del trigo y la cizaña. El padre sembró una buena semilla, pero dice que vino el enemigo y sembró una mala semilla. No te dejes sembrar en tu campo. No dejes la semilla, la palabra del Señor es una semilla y viene en forma de semilla. Por eso debemos estar atentos, por eso nos congregamos, por eso leemos la Biblia, por eso nosotros oramos, por eso buscamos la dirección del Espíritu Santo. No es un simple ritual, no es religión, no es una cuestión de que, mira, si no lees la Biblia te vas a morir. No, yo leo la Biblia porque es la forma como Dios me habla a mí. Tú hablas al Señor en oración, pero al leer la Biblia el Señor te está hablando a ti. Isaías 55:10 dice: así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y cae a la tierra y la hace germinar y da semilla al que siembra y pan al que come, dice, así será mi palabra, que no volverá a mí vacía, dice, sino que hará aquello para lo cual la envié, dice el Señor. Hará aquello para lo cual la envié y hará lo que yo quiero. Ponga mucha atención a eso. Hará lo que yo quiero. Así que tiene que aprender a escuchar la palabra de Dios. Si tiene dificultad para escucharla, debe buscar la forma de congregarse, de estar en un redil, de estar en el discipulado, de leer la Biblia, de tener oración, de tener comunión, de tener ayuno, de ser posible, hasta que aprenda a escuchar la palabra de Dios. Porque solo la palabra de Dios es lo que le permite a usted conocer, saber cuál es la semilla que está mal sembrada en su campo. ¿O qué es lo que está sembrando que no le da los resultados que está esperando? Porque es la palabra de Dios lo que se siembra en usted, que luego se va a manifestar. Y si usted está haciendo algunas cosas donde no es la palabra de Dios lo que se manifiesta, difícilmente vas a tener lo que Dios dice. Así que es fundamental que nosotros podamos entender lo que hemos de cambiar, lo que hemos de hacer. Porque Dios está hablando, observe, Él le va a dar semilla al que siembra y pan al que come. Hará germinar la tierra, la lluvia cae y hace germinar la tierra. Entonces Él dice, así será mi palabra, la que viene a ti. Así que hay que aprender a escuchar la palabra. Y usted me dirá a mí, entonces, oye pastor, pero ¿y cómo escucho la palabra de Dios? Cuando te congregas la escuchas. Cuando estás atento a esto, la estás escuchando. Cuando lees la Biblia, la estás escuchando. Pero el libro de Job nos dice a nosotros que Dios tiene una particular manera de hablarnos a nosotros. Y en Job 33, Él le está hablando y Él le dice allí la forma, cómo es que va a escuchar. Ponga atención. Job 33:14. Dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Ese es el problema. Vea, las cosas de Dios, las cosas del Espíritu, no pueden ser entendidas sino por medio del Espíritu. Si tú no mueres a la carne, si tú no mueres al exterior, tú no puedes determinar lo que el Espíritu te quiere hablar. Porque las cosas de Dios son discernidas por medio del Espíritu. El hombre común, el hombre normal, el hombre natural,
no puede discernir las cosas que son del Espíritu, porque ellas se disciernen por medio del Espíritu, quien conoce lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Por eso está el Espíritu en nosotros y todos nosotros lo llevamos. Entonces dice acá, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueños, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces revela al oído de los hombres y le he señalado su consejo. Pero ¿qué hace normalmente usted cuando va a dormir? En vez de orar, usted se pone a ver televisor. Porque usted no se puede quedar dormido sino viendo una peliculita o viendo cualquier cosa allí, en vez de ponerse a orar y tratar de escuchar la voz de Dios para discernir. Así a veces le cuesta, y si no, los que le cuesta conciliar el sueño, que en vez de, yo le he dicho acá a la gente, en vez de tomar un Valium, un Lexotanil, o tomarse cualquier otra cosa, porque usted no puede concebir el sueño, póngase a leer la Biblia. Que la carne cuando está leyendo la Biblia le da sueño. Empieza usted a bostezar, los ojos se le van a aguar, empieza el lagrimeo, no sé por qué, pero es la carne resistiéndose a leer la palabra de Dios. ¿Que quiere conciliar el sueño? Agarre su Biblia. Ese es el mejor Valium que hay. Le puedo asegurar. Entonces le va a hablar allí el Señor. Le dice que en una o en dos maneras habla el Señor a los hombres, pero ellos no entienden. Cuando se adormecen sobre su lecho y cuando están allí ya prestos para dormir, entonces revela el Señor su secreto al oído. Se revela al oído. ¿Para qué se revela? Escuche, vea. Entonces se revela al oído de los hombres y le señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Si nosotros lo vemos o leemos literalmente, dirá, yo no estoy en batalla. Yo no estoy en una guerra. No te das cuenta, pero está escrito que hoy nuestra guerra no es contra carne ni contra sangre, sino contra potestades, contra huestes espirituales, contra gobernadores de las tinieblas en las regiones celestiales. Contra ellos es que nosotros estamos luchando. Entonces, esa guerra va a pasar por el hecho de llevarte, de desviarte de esta manera como te he enseñado. De repente este no es el trabajo, esto no es el estudiar. Yo tengo que estudiar para un examen. Oye, pero la fiesta está buena, así que tienes que decidir entre la fiesta y el estudio. Habrá momentos también para la fiesta, no que no lo haya, pero a veces cuando tenemos compromisos, tenemos responsabilidades, no las cumplimos. Oye, tengo que ir el domingo para la iglesia. Oye, no, pero yo tengo que lavar. No, pastor, lo que pasa es que justamente los domingos en la mañana es cuando llega el agua. Qué puntería, ¿verdad? Y no te digo que no ocurra, puede ocurrir, pero tendrás que ingeniártela para hacer de otra manera. Porque Satanás lo que quiere precisamente es eso. Vas a tener problemas para el transporte, vas a tener problemas con el efectivo, vas a tener problemas de toda clase, porque Satanás no quiere que tú te congregues, no quiere que llegues acá a la iglesia. ¿Y cómo vamos a hacer nosotros si el liderazgo que está no se esfuerza justamente por cumplir ese mandamiento que tiene de parte del Señor? Entonces, ¿cómo vas a escuchar la palabra? ¿Cómo vas a saber a dónde tienes que ir? Entonces tienes que hacer un esfuerzo, tienes que hacer un sacrificio para cumplir tales cosas de manera tal que no sea el Señor o el propósito del Señor afectado con lo que nosotros tenemos que hacer. Así que es fundamental escuchar la palabra de Dios y saber, poder determinar entonces, escuchando esa palabra, que no es eso lo que yo tengo que hacer. Ahora, dice allí, termina el Señor, hablando en el libro de Job, que es su consejo el que Él da allí, que cuando Él habla a los hombres es el consejo de Dios. Si tu mente no está preparada para lo sobrenatural, difícilmente tú puedes llevarlo a cabo.
Porque esa racionalidad de la cual te hablaba, de la cual nos crían a nosotros, con el sentido común de normas y reglas establecidas en la sociedad, y de repente viene el Espíritu a confrontarte y te dice, no es esta la manera como tienes que vivir. Por ejemplo, no, a mí me gustaba esa muchacha y yo me puse a vivir con ella y tenemos 4 muchachos. ¿Quién va a decir que esa no es la mujer mía? Pero así fue como te lo mandó a hacer el Señor. No, pero mira, yo no cometo adulterio, no le engaño, ni ella tampoco, vivimos bien y todo, pero así fue como te lo mandó a hacer el Señor. Entonces, cuando tus hijos tienen una conducta que no es la que debes esperar y tus hijos han crecido y bueno, y de repente tú quieres, siempre ha estado en ti el ánimo de que tus hijos se casen, como dicen por allí, como debe ser. Pero la pregunta es, ¿tú lo hiciste como debe ser? No, es que, bueno, nosotros ni siquiera estamos casados. Entonces, ¿qué moral tienes? Ahora, ¿te van a acusar por eso? No, tienes que hacer una corrección de lo que sembraste. Espero me esté explicando ahora. Tengo que hacer una corrección de lo que sembré para que el error no caiga sobre mí y se repita, porque voy a seguir cosechando lo mismo que yo sembré. Nadie más lo sembró, lo hice yo, pero yo quiero corregir ahora y no tengo los argumentos, no tengo la validez, no tengo lo que realmente necesita. Por eso necesitas hacer un cambio, para que cuando venga la pregunta o cuando te confronten con eso, con lo que tú estás exigiendo y ahora sabes que es correcto, que te pidieron a ti que hicieras, pero a ti no te dio la gana de hacerlo, entonces ahora quieres que tus hijos lo hagan correctamente. Para que eso pueda tener una justificación, tú tienes que cambiar. Y asumir entonces el compromiso, la responsabilidad que implica haber hecho algo que no era correcto. Y explicarle, sí, hijo, yo lo hice y con nosotros pasó, pero el hecho de que yo lo haya hecho y haya pasado no significa que tú tengas que hacerlo. Porque ahora yo he entendido que esa no es la manera correcta de hacerlo. Por eso estamos cosechando algunas cosas que nosotros no entendemos ni sabemos, porque creemos que no cometemos errores, que las cosas están bien porque yo no le hago daño a nadie. No consiste simple y llanamente en hacerle daño a alguien o no, sino hacer las cosas por medio del Espíritu. Por eso es importante escuchar la palabra de Dios. Gente que constantemente, tiene ese tipo de inconvenientes, tiene ese tipo de problemas en las relaciones con los hijos, con las parejas y con su trabajo y no entiende. Pero si yo amo a Dios, si yo oro, yo voy a la iglesia, yo sirvo en la iglesia. Sí, pero es el reflexionar también con el Señor, es tener la comunión, es observar también mi conducta. Porque llega un momento en que dar el gran cambio, lo que es grande a veces es fácil. Lo más difícil son los detalles. Te voy a poner este ejemplo. Llegar a Cristo es algo grande. Y llegas aquí a la iglesia y comienzas a congregarte. Pero quiero que te detengas cuando hablas. Y quiero que te oigas antes de que salga la palabra de tu boca. Y te darás cuenta la forma como te acostumbraste a hablar. Y hay una cantidad de malas palabras, por no repetírtelas acá, que parece imposible que quitártelas. Cuando estás en la iglesia, a todo el mundo saluda. Dios te bendiga, mi hermano. Todo el mundo es hermano aquí. Cuando sales de la iglesia y llegas al barrio, entonces conoces al que no se congrega, está en la esquina. Cuando vas pasando por allí, ¡épale, rata! ¿Qué tal? Ese no es hermano. ¡Épale! Ahí está el gordito. Ahí está el negro, el mocho tal. Pero cuando estás aquí en la iglesia, si encontraras ese mismo mocho, ese fuera tu hermano. Cantares 2:15 dice, apresarme las pequeñas zorras, porque estamos en cierne, dice, porque estas son las que destruyen la viña.
Entonces no es lo grande lo que destruye la viña o lo que hace que la cosecha no sea la esperada. Son las pequeñas cosas. Vea, usted hace un sembradío de maíz, hectáreas de maíz, o de ají, de cebolla, de lo que usted quiera. Deje pasar un solo gusano. O deje pasar, como decía mi papá, deja que pase un solo bachaco para que tú veas. Y detrás de ese bachaco viene la cantidad, el ejército de bachacos. Uno solo, pequeñito, el que no le paraste, vino a arrasar con todo el sembradío y te dañó la cosecha. La pequeña zorra hay que cazarla. Esa pequeña palabra de la cual estamos hablando, ay, sí, yo creo que eso no se va a poder. No, la cosa está dura. No, sí, está sumamente difícil. Va repitiendo, ay, pastor, pero tan religioso. No es religión. Es aprender a hablar en fe. Es aprender a hablar como Jesús. Es aprender a hablar como se habla en el reino. Es aprender a vivir en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué estamos sembrando nosotros que tenemos que cambiar? Que aparentemente no nos damos cuenta. Usted no se da cuenta de ese detalle. Pero nosotros tenemos expresiones que son muy comunes. Imagínate tú, o sea, yo no sé cómo harán los hermanos cristianos evangélicos maracuchos. Y así nosotros mismos acá los orientales. Yo escucho cualquier cantidad de cosas, no puedo andar tampoco a cada quien que escucho corrigiéndolo, haciéndolo. Me hago de la vista gorda, pero sé que está allí. Y sé que eso tiene que ser cambiado. Entonces, ¿cómo recibe un consejo una persona de esta, que es el que permanece del Señor? Si sabe que tiene que experimentar un cambio y si el consejo en ese pequeño detalle, ¿cuál sería la respuesta de esa persona? Te va a decir, yo no creo que por una cosita de esas allí, oye, uno vaya a perder la salvación. No, la salvación no la vas a perder. Pero puedes perder la empresa, puedes perder la esposa, el esposo, puedes perder la familia, puedes perder cualquier cosa. Tú no te vas a dar cuenta. Vea, y eso es lo que tenemos que evitar, porque nosotros somos los que, el enemigo más grande que nosotros tenemos somos nosotros mismos. Y formamos ideas y opiniones y conceptos que están en nosotros, que los queremos aplicar y queremos que Dios los acepte como de Él. Pero no son de Él. Chocamos constantemente. Yo te lo puedo asegurar que es así. Chocamos constantemente con el Señor porque tengo el hábito de ir delante del Señor. Y cuando voy delante del Señor, entonces Él me muestra algunas cosas que yo creo que son de Él, pero que no son de Él. Aunque prefiero fallar de esa manera y no de una manera contraria. Porque aquí no te estoy acusando de pecados que estén mal. Te estoy mostrando resultados de cosas que estamos haciendo que de repente necesitan ser perfeccionadas. Y de esto se trata, de que busquemos la perfección. Proverbios 19:21 dice, muchos pensamientos hay en el corazón de los hombres, pero el consejo de Jehová es el que permanece. Guarde y memorice esto, porque usted haga lo que haga, piense lo que piense, lo que dijo Dios es lo que va a permanecer. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero el consejo de Jehová es el que permanece. Si usted no es por medio del Espíritu, no sabrá lo que Dios puso desde el principio, desde antes que usted naciera, lo que Dios ha puesto en su espíritu. Porque será la carne. Nosotros cuando nacemos acá, nos agarra el proceso de formación en escuela, en la casa, en todo, con normas sociales, con aprendizaje de cosas que ya ocurrieron. Mas el Espíritu viene a traernos las cosas que no han ocurrido y que las cuales nosotros somos capaces de manifestar sobre esta tierra. ¿O no se ha dado cuenta que cada vez que alguien surge con alguna invención nueva, siempre lo señalan como loco? Nadie acepta fácilmente lo que otro está innovando. Si vamos a los tiempos antiguos, ¿por qué mataron a Galileo Galilei? Se le ocurrió decir, delante de unos eruditos que decían que tenían todo el conocimiento comprobado en toda la existencia o toda la humanidad que ellos llamaban en aquellos años, bien antiguos por cierto,
que el sol, no era como hoy, sino que la tierra giraba alrededor del sol, sino que el sol giraba alrededor de la tierra y la tierra estaba fija. A Galileo Galilei se le ocurrió comprobar, decir que era al contrario, que el sol estaba fijo y como era mayor, tenía mayor gravedad, hacía que los planetas, en este caso la Tierra, girara alrededor del sol. Por eso lo mataron. Y así otros que se les ocurrió cosas, no que se les ocurrió, sino que descubrieron, porque el hombre en esa condición no inventa nada, no crea nada, descubre lo que ya está creado. Y cuando descubre lo creado, lo trae a formación. Eso se los voy a predicar otro día. Cuando un hombre descubre lo creado, lo trae a formación, porque ese es el mandato. Hay diferencia entre creación y formación. O sea, el consejo de Jehová es el que va a permanecer, es el que va a prevalecer en todo momento, en todo tiempo. Es el que te va a ayudar, el que te va a llevar a hacer las cosas como Dios dijo que teníamos que hacerlas. Y traerá el resultado que Dios dijo que iba a traer. Y no tendrás padecimiento, y si los tienes, serán superados. No tendrás adversario, porque él dijo bien claro, si alguno se levanta contra ti, lo hará sin mí, y delante de ti caerá. Y te da bendiciones. Y dice que con tu boca juzgarás, y lo condenarás, en juicio lo condenarás. Así que el enemigo no se podrá levantar, pero tú debes tener certeza de eso, porque hay un consejo de Dios que va a prevalecer. Isaías 46:8 dice allí lo siguiente: acordaos de esto y tened vergüenza, volved en vosotros prevaricadores, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. No quieras hacer lo que a ti te parece. Dios dice que Él lo anuncia desde antes, desde el principio, desde que tú nazcas, ya viene ese propósito contigo puesto en tu corazón. Mas Isaías 48 dice, yo os he hablado cosas que tú no habías oído antes, y te las he dicho, te las he hecho saber, para que no digas que tú las conocías o que alguien más te las ha dado a conocer, sino que yo soy Dios, que mi consejo prevalece y es el que va a permanecer. Pensad en esto. Sabe que entonces tenemos que buscar ese principio, ese consejo de Dios. Por eso hay que escuchar la voz de Dios. ¿Quieres convertirte en ese empresario? ¿Quieres no tener deuda? ¿Quieres tener libertad financiera? ¿Quieres vivir bien en tu familia? ¿Quieres hacer prosperar la iglesia? ¿Quieres aportar en tu... Mire, debería haber un deseo en nosotros de aportar para la iglesia y hacerla crecer. Y es posible que muchos lo tengan. Pero a veces estamos limitados y decimos esto. A mí me pasa esto. Oye, yo quisiera dar más. Yo quisiera hacer más. Pero ¿cómo hago? Tengo que apegarme a la palabra de Dios. Porque ella es la que trae toda esa prosperidad. Ese ADN que llevamos nosotros dentro. Así es como usted nos explica a veces cómo tus hijos se parecen tanto a alguien porque tienen un ADN y hacen cosas que, oye, son tal cual. Oye, ¿cómo sale? ¿Cómo es que esa persona, cómo es que ese muchacho, esa muchacha se parece tanto a mí? Porque tiene un ADN. Así traemos nosotros ese ADN de Dios. Y si el consejo de Dios es el que va a prevalecer, el que nos hace escuchar ese consejo, es el Espíritu. Él intercede por nosotros. Él es el que nos hace saber, porque Él es el que conoce a quien lo envió. El Espíritu de Dios
es el que conoce lo que Él habló y nos lo revela a nosotros. Romanos 28 tiene allí una escritura. Romanos 8 tiene una escritura que a nosotros nos sorprende. 8:26. Dice, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque Él es el que conoce el propósito por el cual Dios lo estableció en nosotros. Y no vamos a hacer otra cosa, o Él no nos va a ayudar a hacer otra cosa que no sea lo que Dios dijo que íbamos a hacer. Y cuando nosotros no estamos haciendo eso, vamos a tener una cosecha que no es la que Dios dijo que íbamos a tener. Y eso tarde o temprano nos va a traer consecuencias. Si las consecuencias son por medio del Espíritu, vamos a poder superarla. Pero si no son del Espíritu, vamos a tener problemas y podemos inclusive morir. Y es lo que no quiere el Señor. Por eso, si hoy día estás obteniendo en tu cosecha algo que no se parece a lo que tú esperabas, es tiempo de revisar qué estoy sembrando o peor aún, quién sembró. ¿Por qué dejé que alguien sembrara algo diferente a lo que Dios dijo? No te descuides. No te descuides. Porque en la parábola del trigo y la cizaña, dice allí que mientras dormían los hombres vino el enemigo. Mientras dormían. A veces, bueno, pastor, yo no voy a dormir nunca. No está hablando de que tú no vas a dormir nunca, sino que en todo momento tú estés atento en la palabra, en lo que dice el Espíritu y en lo que debemos hacer para que no tengas inconveniente, para que no estés recogiendo una cosa que no es lo que Dios ordenó que íbamos a hacer. Porque lo de Dios va a prevalecer. Y si el hombre no entiende, tiene que cambiar su mentalidad. Tiene que cambiarlo para ver, oye, pero ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que cambiar? A mí me parece mejor esto. A ti te parece, pero a Dios no. Por eso Pablo le explicaba a los corintios y le decía, necios. O sea, si no mueren no se puede vivificar. Y lo que tú vas a sembrar allí, o sea, no es lo que va a salir. Así que, si tienes algo que es pequeño hoy y no es correcto, es más fácil cambiarlo a esperar a que se siga multiplicando. Porque ese principio de la semilla, como te explicaba antes, tiene el mismo poder en lo bueno como también lo tiene en lo malo. El que sigue sembrando en lo malo, observe a alguien que se esté desempeñando en lo malo y que esté haciendo algo errado. Cada día su vida va a tender más hacia lo malo. Cada día va a ser peor. Cada día se va alejando. Cada día se va multiplicando. Mas nosotros no seremos así. En el nombre de Jesús, yo le puedo pedir a usted que si usted escucha hoy y si usted pone por obra esta palabra, usted va a cambiar, usted va a ser transformado y ninguna de estas cosas que te he dicho que pueden afectar, te van a afectar a ti. Que puedes luchar, que puedes vencer, que puedes estar allí seguro de que este poder de que Dios ha puesto en ti es el que se va a multiplicar para bien, que te va a levantar en todo momento y que si estás obteniendo algún fruto que no es el correcto, a ti no te va a temblar el pulso para poderlo sacar. Quienes siembran, por decirte, zanahoria, o los que siembran, de repente le están haciendo una mata de piña allí. La mata de piña no es mala, pero eso no es lo que tú estás sembrando. ¿Qué es lo que hay que hacer con la mata de piña? Sacarla, quitarla. Yo tengo allí un sembradío y en medio de repente me está, ay no, pero tengo que dejarla porque también es bueno. Pero ya va, o tienes una cosa o tienes la otra. Debe haber una cosa aparte donde tú tengas allí para que siembres esa mata. ¿Tú quieres mango? Ponlo aparte. Pero esto es lo que me mandó a hacer el Señor. Y debe quedar claro eso con nosotros para que nosotros sepamos a dónde tenemos que ir. Que se levante verdaderamente una iglesia, que sepa qué cosa es lo que está haciendo. El liderazgo sepa entonces cuándo predicar y cómo hacer, cómo llevar la guía. Porque no es solamente el hablar, es el obrar también lo que determina en nosotros. Y el obrar pesa más que el hablar.
porque un líder enseña no con lo que habla, sino con lo que hace. Y es más, si nosotros somos ejemplo con lo que hacemos, entonces nosotros ganaremos a lo que hablamos. En el nombre de Jesús. Padre, yo te bendigo en esta hora y te doy gracias, porque a ti te ha parecido, Señor, que tu reino debe establecerse en esta tierra por medio de nosotros, una pequeña manada a la cual tú escogiste y miraste desde el cielo, Señor, pusiste los ojos sobre nosotros y hoy nos enseñas tu palabra. Te ruego pues que nos pongas a nosotros un espíritu que amance nuestro corazón, que haga posible que toda rebeldía se quite de nosotros, esa rebeldía que aparentemente es inocente, esa rebeldía que aparentemente creemos que no hacemos daño, que no nos desvía en nada. Pero hoy quiero, Señor, pedirte que reveles en nuestro corazón todas aquellas cosas que están sembradas en nuestro campo. Sabemos que nosotros somos la buena semilla y que tenemos la palabra de Dios, que es la promesa más confiable que podemos tener, la palabra de Dios, como lo dijo Pedro. Así pues, yo te ruego que sea también internalizada en nosotros, que nada nos falte, que nada falle y que haya la disposición en nuestro corazón para hacer y tomar las decisiones correctas, para hacer los cambios que necesitamos hacer y para honrarte, para darte la gloria en todas las cosas que hacemos, sin dejar de reconocer que es el Espíritu que está obrando en nosotros por siempre y para siempre. Levanta pues a este pueblo, levanta a tu iglesia, porque ciertamente necesitamos un liderazgo que dependa de ti, no de los hombres, Señor, que lleve a cabo todas las cosas que tú le ordenaste, porque así verá este país tu gloria, así verá cómo nos levantamos, así sabremos que hay Dios en esta tierra. Y que no solamente eres Dios del cielo, sino de toda la creación y de todos aquellos, Señor, que han decidido creer en ti, creer en tu nombre, mi Señor Jesucristo, que puedan invocar tu nombre confiadamente y que sepan, Señor, que en cualquier momento no dudarán en nada para tomar la decisión y quitar de en medio todo aquello que no es tuyo, a fin de que nosotros podamos llegar a la meta que tú has establecido. En el nombre de Jesús creemos que cosecharemos. Yo estoy firme, Señor, creyendo que viene esa gran cosecha, que hemos sembrado semillas, que a pesar de todas las dificultades, a pesar de todo lo que ha ocurrido, vendrá, Señor, una gran cosecha que está por verse, que está por ser recogida, por ser metida aquí en tus graneros, Señor, porque serán metidos en el reino de los cielos, no solamente en estas cuatro paredes, sino en lo que significa el reino de los cielos. Yo te doy gloria, yo te doy gracia y yo te doy bendición. Recibe la adoración, Señor, porque tuyo es el poder y el reino por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios le guarde, Dios le bendiga.